Dicen que puedes sentirlo en el momento en que la lealtad de tu pareja se rompe. Una grieta en el vínculo, como el hielo que se rompe en un lago helado. Tienen razón, pero no te dicen que se siente como morir. Celeste lo sintió en el instante en que vio a Louis presionar a otra mujer contra el roble, con las manos enredadas en un cabello dorado que no era el de ella, y la boca trazando un camino por su garganta. En cuestión de horas, entraría tambaleándose en una taberna, apenas viva, y suplicaría a un desconocido de ojos verdes que la marcara, que rompiera el vínculo antes de que la matara por dentro. En cuestión de días, estaría en un palacio, llevando la marca del lobo más peligroso del reino, el que todas las manadas temían, el propio rey Alfa. Él la miraría con una mezcla de horror y hambre, y le susurraría, ¿tienes idea de lo que has hecho? Pero eso aún estaba por llegar. En ese momento, Celeste solo podía mirar cómo Louis se apartaba de Lydia Cooper mientras algo parecido a la culpa se reflejaba en su rostro antes de ser sustituida por irritación. Deberíamos decírselo, susurró Lydia, y su voz resonó con perfecta claridad en el claro. Celeste reconoció esa voz. La había oído en las reuniones de la manada, siempre educada, siempre dulce. La hija del Beta, dorada y encantadora, y todo lo que Celeste no era. ¿Decirle qué? La respuesta de Louis fue brusca, a la defensiva, que cometí un error hace 3 años, que el vínculo no importa cuando es con la persona equivocada. La persona equivocada. Las palabras se hundieron como una navaja entre sus costillas. Celeste lo sintió. El vínculo se fracturó, se astilló, se rompió en su pecho como cristales rotos. Su loba aulló, un sonido de traición tan crudo que tuvo que presionar su mano contra su boca para evitar que escapara al aire entre ellos. 3 años de vínculo de pareja cantando entre ellos, de planear un futuro, de creer en algo que los propios dioses habían escrito en su alma. 3 años intentando encajar en su manada, ignorando los rumores sobre su sangre errante, fingiendo no darse cuenta de cómo su familia la miraba como si fuera algo temporal, algo que acabaría corrigiéndose. Debería haberlo sabido. Debería haberlo visto venir cuando empezó a hacer turnos extra de patrulla. Cuando dejó de buscarla en mitad de la noche, cuando el vínculo empezó a parecer menos música y más estática, algo que moría poco a poco. Ella lo entenderá, dijo Louis, y Celeste lo vio acariciar el rostro de Lydia con una ternura que no le había mostrado en meses. Una vez le expliqué que tú eres con quien quiero estar, que algunos vínculos son simplemente errores. Celeste debió de hacer algún ruido entonces, un grito ahogado, un sollozo, algo, porque Louis giró la cabeza bruscamente hacia su escondite. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través del claro. Ella vio cómo el reconocimiento se reflejaba en su rostro. Vio cómo abría la boca para pronunciar su nombre. Vio algo que podría haber sido pánico o arrepentimiento pasar por sus rasgos. Celeste no esperó a averiguar cuál de las dos cosas era. Echó a correr. El bosque se convirtió en una mancha verde y sombría mientras se abría paso entre la maleza. Las ramas se enganchaban en su ropa, en su pelo, en su piel. Detrás de ella, oía a Louis gritando su nombre. Le oía abrirse paso a través de los matorrales. Pero ella era más rápida, siempre lo había sido, y conocía esos bosques como él nunca se había molestado en aprender. El vínculo en su pecho se estaba marchitando ahora, muriendo como una flor arrancada de raíz. Y el dolor finalmente, la estaba alcanzando. Sentía como si su caja torácica se estuviera colapsando hacia adentro, como si algo vital le estuvieran arrancando con un cuchillo romo. Su lobo gemía, confundido, herido y enojado, todo al mismo tiempo. Cuando Celeste llegó a la antigua carretera comercial que atravesaba el territorio de Bracken Moor, le ardían los pulmones y las lágrimas le corrían por la cara. Se presionó el pecho con la mano, sintiendo cómo le latía el corazón contra las costillas, sintiendo cómo el vínculo se rompía más con cada respiración. La traición de una pareja podía matarte. Todo el mundo sabía que el vínculo era sagrado, tejido por la propia luna. Y cuando se rompía de verdad, se llevaba pedazos de ti contigo.
Algunos lobos nunca se recuperaban. Otros se volvían salvajes por el dolor. Celeste no podía quedarse allí. No podía volver a la casa que compartía con Louis. No podía enfrentarse a su familia. No podía soportar las miradas de lástima ni los susurros que seguirían. Necesitaba alejarse. Necesitaba romper ese vínculo por completo antes de que la destruyera por dentro. Solo había una forma de hacerlo. La idea le revolvió el estómago, hizo que su lobo gimiera en señal de protesta. Pero ¿qué otra opción tenía? Antes de profundizar más, ¿puedes hacerme un favor? Dime desde qué ciudad nos estás viendo para que pueda enviarte un abrazo, porque lo que está a punto de suceder te dejará sin aliento. Celeste se secó la cara con las manos temblorosas y empezó a caminar. La taberna se encontraba en terreno neutral, a 3 horas a pie del territorio de Brackenmore, en uno de esos pueblos sin nombre que existían únicamente para servir a los viajeros que se desplazaban entre las tierras de las manadas. La encrucijada, como la llamaban los lugareños, aunque nadie parecía saber si se refería a la intersección de caminos o a la intersección de destinos. Celeste había estado allí una vez, hacía años, cuando su familia aún vivía y seguía vagando. Lo recordaba como un lugar donde no se hacían preguntas ni se contaban historias. Un lugar donde podía ser cualquiera o nadie en absoluto. El interior era oscuro y estaba lleno de humo, iluminado por lámparas de aceite que proyectaban largas sombras sobre las mesas de madera tosca. Un puñado de clientes estaban sentados dispersos por todo el local. Un comerciante bebía cerveza en un rincón. Dos mujeres jugando a las cartas cerca de la chimenea. Una figura encapuchada inclinada sobre un plato de estofado. Celeste se dirigió a la barra, sintiendo que todos los ojos de la sala seguían sus movimientos. Debía de ofrecer un espectáculo, con el pelo revuelto y lleno de hojas y ramitas, el vestido rasgado en el dobladillo y la cara manchada por el llanto. El nudo en su pecho era ahora un dolor constante, una herida que no dejaba de sangrar. El camarero, un hombre canoso con más cicatrices que dientes, la miró de arriba abajo con la neutralidad de alguien que lo ha visto todo 2 veces. ¿Qué vas a tomar? Whisky, dijo Celeste con voz ronca. El más fuerte que tengas, dijo él sin comentar nada, y sirvió la copa deslizándola sobre la madera rayada. Celeste se la bebió de un trago y luego empujó la copa hacia atrás para pedir otra. Un día duro. El tono del camarero era suave, conversacional, vida dura. Bebió el segundo trago más despacio, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. No le ayudó. Nada le ayudaría, excepto... Necesito encontrar a alguien, dijo en voz baja, sin mirar al camarero. Alguien que estuviera dispuesto a ayudarla con un problema de vinculación. La expresión del camarero no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Comprensión, tal vez lástima. Ese tipo de ayuda tiene un precio. Los dedos de Celeste se aferraron al vaso. Puedo pagar. Era mentira. No tenía casi nada, solo la ropa que llevaba puesta y la pequeña bolsa de cuero con monedas que había cogido al salir. Pero se le ocurriría algo. El camarero la observó durante un largo rato y luego señaló con la cabeza hacia la esquina más alejada de la sala. El hombre de allí llegó hace una hora. Viaja solo, paga en plata. Puede que sea el tipo de persona que buscas, o puede que no, pero tiene el aspecto de alguien que huye de algo, igual que tú. Celeste siguió su mirada hasta la figura encapuchada que había visto antes. Como si sintiera su atención, el hombre levantó la cabeza y incluso a través de la penumbra de la sala, ella pudo ver sus ojos verdes, del color del bosque profundo, que contrastaban con su piel bronceada y su cabello oscuro que le caía más allá del cuello. Sus miradas se cruzaron y ocurrió algo extraño. El vínculo moribundo en su pecho parpadeó como una vela en una corriente de aire y por un momento sintió algo, una atracción, un reconocimiento que no tenía sentido. Los ojos del hombre se abrieron ligeramente, como si él también lo sintiera. Luego su expresión se estremeció y apartó la mirada, volviendo a centrar su atención en el guiso. Celeste respiró hondo y cruzó la sala. Nunca había hecho algo así en su vida. De cerca, era más joven de lo que ella esperaba, tal vez de 20 y tantos o 30 y pocos años, con un rostro de ángulos marcados y fuerza tranquila.
Una barba incipiente oscurecía su mandíbula, y había unas tenues cicatrices a lo largo de la sien que delataban antiguas peleas. Llevaba ropa sencilla de viaje, bien confeccionada pero deliberadamente sencilla, y mantenía las manos visibles sobre la mesa, lo que sugería un entrenamiento militar. «Necesito tu ayuda», dijo Celeste sin preámbulos. Él levantó la vista lentamente y ella tuvo la inquietante sensación de que la evaluaba, la catalogaba y la comprendía de una manera que le hacía querer retroceder. Sus ojos eran aún más llamativos de cerca. No solo eran verdes, sino que tenían destellos plateados que reflejaban la luz de la lámpara. ¿De verdad? No era una pregunta. Su voz era grave, áspera, como si no hubiera hablado mucho últimamente. El camarero dijo, «Quizá estés dispuesto a ayudar con un problema de vínculo». Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez preocupación. ¿Qué tipo de problema de unión? A Celeste se le hizo un nudo en la garganta. El tipo en el que la unión se está muriendo y me lleva con ella. Él se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando su rostro con una intensidad que debería haberla inquietado, pero que, de alguna manera, no lo hizo. Tenía la extraña sensación de que él veía más allá de su cabello revuelto y sus mejillas manchadas de lágrimas. Algo más profundo. «Siéntate», dijo finalmente, señalando con la cabeza la silla frente a él. Ella se sentó, con las piernas repentinamente débiles. Ahora que estaba allí, haciendo esto, la realidad la golpeó. Estaba a punto de pedirle a un desconocido que la marcara, que creara un nuevo vínculo que rompería por completo el antiguo. Era lo más íntimo que un lobo podía hacer por otro, y ella ni siquiera sabía su nombre. «Cuéntame qué pasó», dijo él. A Celeste se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada hacia sus manos, que aún temblaban ligeramente alrededor del vaso vacío. «¿Importa?» Sí, su voz era suave, pero firme. «Si voy a hacer esto, necesito saber que estás segura de que entiendes lo que estás pidiendo. Debería haber esperado la pregunta, deberías haber preparado una respuesta. Pero ahora, sentada allí bajo su mirada fija, la vergüenza de todo aquello volvió a invadirla. Su pareja, la pareja que le había dado su Dios, había elegido a otra persona. ¿Qué decía eso de ella? «Lo vi con otra persona», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Mi pareja, esta noche, y yo, ya no puedo soportar más este vínculo. Me está matando». Se obligó a mirarlo, sintiendo cómo el calor se apoderaba de sus mejillas. «Sé cómo suena esto. Sé lo que debes pensar de mí, pidiéndole a un extraño que... No pienso mal de ti», la interrumpió suavemente. Algo en su tono la hizo creerle. Respiró temblorosamente, tratando de calmarse. ¿Cuánto tiempo estuvieron unidos? 3 años. El número le parecía infinito e imposiblemente corto. Él se quedó callado por un momento, estudiándola con intensidad. El vínculo. ¿Cómo se siente ahora? Celeste se presionó el pecho con la mano instintivamente, como si pudiera mantener las piezas juntas, con pura fuerza de voluntad. Moribundo. Lleva meses moribundo, creo. Simplemente no quería verlo. La confesión le costó algo, pero esta noche empezó a romperse. Y si no lo rompo por completo, no pudo terminar. No pudo decir lo que sabía que vendría después. «Podrías morir», terminó en voz baja, con el rostro ensombrecido. O peor, peor. La palabra salió más débil de lo que ella pretendía. Hay destinos peores que la muerte para un lobo con un vínculo roto. Lo dijo como si lo supiera, como si lo hubiera visto de primera mano, y el recuerdo aún lo atormentara. Las manos de Celeste volvían a temblar. Las apoyó sobre la madera rayada de la mesa, pero no sirvió de nada. Sentía todo el cuerpo como si vibrara a una frecuencia equivocada. Su mano se movió lenta y deliberadamente y cubrió la de ella. El contacto le provocó una descarga que recorrió todo su cuerpo, y su loba se cayó de repente por primera vez en toda la noche. Su palma era cálida, callosa, y su peso la tranquilizó más que cualquier otra cosa. «¿Me ayudarás?» Su voz sonó más entrecortada de lo que pretendía. Él no retiró la mano. Más bien, su pulgar trazó un círculo casi imperceptible sobre los nudillos de ella.
El gesto era tan íntimo que le cortó la respiración. Cuando finalmente habló, su voz era más grave, más áspera. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo? Una marca no es temporal. Crea un nuevo vínculo, uno que no se puede deshacer. La forma en que dijo vínculo le provocó un calor en la boca del estómago. Se obligó a mirarle a los ojos. Lo entiendo. Y estás dispuesta a llevar la marca de un desconocido durante el resto de tu vida. Su mirada se posó en su garganta, deteniéndose allí de una forma que le aceleró el pulso. Se preguntó si él podía verlo, el frenético latido bajo su piel. Mejor eso que morir con él. La amargura de sus palabras era real, pero también lo era otra cosa, algo imprudente y deseoso que su presencia parecía sacar de ella. Su expresión cambió, la intensidad oscureció sus rasgos. No era simpatía, sino comprensión, reconocimiento, como si viera algo en ella que los demás no veían. ¿Cómo te llamas? Celeste. Celeste, repitió más despacio esta vez, como si estuviera saboreándolo. La forma en que su voz envolvía las sílabas la hizo estremecerse. Su pulgar seguía moviéndose contra su mano, ese círculo enloquecedor que era a la vez consuelo y provocación. Parecía estar librando una batalla interna. Cuando volvió a hablar, ella tuvo la clara impresión de que estaba decidiendo si mentir. Soy Colton. ¿Me ayudarás, Colton? Él estudió su rostro durante otro largo momento, y ella se encontró estudiándolo a él también. Había algo magnético en él, algo que atraía la mirada y la retenía. No solo su aspecto, aunque era guapo, con un aire rudo y sin pulir, sino su forma de comportarse, como alguien acostumbrado a mandar, pero que intentaba ocultarlo. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera, dijo finalmente, ni siquiera para salvar tu vida. Deberías pensarlo. Lo he pensado. Celeste se inclinó hacia adelante, con desesperación en su voz. No he pensado en otra cosa durante las últimas 3 horas. Por favor, no te pido que sea para siempre. Solo ayúdame a sobrevivir a esto. Los ojos de Colton buscaron los de ella, y ella vio el momento en que él tomó la decisión, vio algo en él que cedió, como una puerta que se abría después de haber estado cerrada durante mucho tiempo. Está bien, dijo en voz baja, pero aquí no. Hay demasiadas miradas. Salieron por la parte trasera de la taberna a un callejón que olía a lluvia vieja y humo de leña. La luna estaba saliendo, casi llena, proyectando una luz plateada sobre los adoquines. El corazón de Celeste latía con fuerza, su lobo se movía ansioso dentro de su piel. Colton la alejó de la calle principal y la llevó al laberinto de callejuelas estrechas que se entrelazaban entre los edificios. Ninguno de los dos habló. No quedaba nada por decir. Finalmente, se detuvo en un pequeño patio oculto a la vista por altos muros y enredaderas cubiertas de maleza. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas, salpicando el suelo con sombras. Aquí, dijo, volviéndose hacia ella. A Celeste se le cortó la respiración. A la luz de la luna, él parecía diferente, más peligroso, más poderoso. El verde de sus ojos se había vuelto más oscuro, más intenso, y ahora ella podía sentir a su lobo, sentir su fuerza presionando contra su conciencia. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo él. Pero su voz se había vuelto áspera y ella se dio cuenta de que esto también le estaba afectando a él. Por supuesto que sí, no se podía marcar a alguien sin sentirlo, sin que la intimidad de ese acto se te metiera en los huesos. Estoy segura. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Colton se acercó y el aire entre ellos pareció espesarse, cargado de algo que ella no podía nombrar. Era alto. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos, y su aroma la envolvió. Aire frío de montaña y humo de leña, como si hubiera estado viajando por altos puertos de montaña, donde no crecía nada más que árboles retorcidos por el viento. Hizo que su loba respondiera a pesar del vínculo moribundo en su pecho. Hizo que algo primitivo en ella lo reconociera como poderoso. Va a doler, le advirtió. Sabía que ella había oído las historias. Una marca creaba un vínculo superficial en comparación con el vínculo de una verdadera pareja, pero lo suficientemente real y fuerte como para romper lo que había antes.
Él levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le apartó el pelo de la nuca. Sus dedos eran cálidos contra su piel, callosos pero suaves, y ella se estremeció al sentir su contacto. Celeste. Su nombre era una pregunta, una última confirmación. Los ojos de Colton se clavaron en los de ella durante otro latido, y en ellos vio algo inesperado. No solo renuencia, sino una especie de anhelo que coincidía con el suyo, como si él estuviera tan hambriento de conexión como ella, como si entendiera exactamente lo que significaba estar roto. Luego se inclinó y ella sintió su aliento en su garganta. Sintió el momento en que sus labios rozaron su piel. Debería haber sido clínico, nada más. Pero había una ternura sorprendente en ello que le hizo doler el pecho de una manera completamente diferente. Lo siento, le susurró al oído, por todo lo que te hizo. Te merecías algo mejor. Las palabras rompieron algo dentro de ella. Las lágrimas brotaron cuando sus dientes rozaron su piel al encontrar el punto donde el cuello se une con el hombro. Al morderla, el dolor fue inmediato y abrumador, no solo físico, aunque eso ya era bastante intenso, como fuego extendiéndose por sus venas, sino también emocional. Sintió que el vínculo con Lewis se rompía por completo. Sintió que 3 años de su vida se desprendían como carne de los huesos. Habría gritado, pero el brazo de Colton la rodeó por la cintura, manteniéndola erguida, mientras su otra mano acunaba la parte posterior de su cabeza. Y entonces, bajo el dolor, sintió que surgía algo más. Una nueva conexión, delgada como la seda de araña, pero que se hacía más fuerte con cada segundo. Se envolvió alrededor de los pedazos rotos de ella, no reemplazando lo que se había perdido, sino llenando los espacios que había dejado atrás. Colton se apartó, con sangre en los labios, los ojos muy abiertos con algo que parecía conmoción. La marca en su cuello ardía, caliente y viva, y ya comenzaba a cicatrizar de una forma que la marcaba como permanente. Celeste, susurró él, y había algo en su voz que la hizo levantar la vista a pesar de las lágrimas. El aire entre ellos había cambiado. Ahora podía sentirlo, sentir su presencia como un segundo latido, sentir que su lobo reconocía al de ella. No era la certeza abrumadora de un vínculo de pareja, pero era real, innegable. Su mano seguía en su cintura, y ella se dio cuenta de que estaba agarrándole la camisa, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había inclinado hacia un lado. Se quedaron allí, en el patio iluminado por la luna, respirando con dificultad, mientras el nuevo vínculo se asentaba entre ellos como algo vivo. Celeste podía sentir cómo su lobo se calmaba, cómo el pánico frenético del vínculo de pareja roto daba paso a algo más estable. Ya no se estaba muriendo. Iba a sobrevivir. Pero el precio estaba escrito en la forma en que Colton la miraba, como si acabara de cometer un error que no se podía deshacer, como si hubiera dado un paso al vacío sin comprobar si había suelo debajo. Gracias, logró decir. Yo te doy las gracias. Se apartó ligeramente, aunque su mano permaneció en su cintura un momento más de lo necesario. Deberías limpiar esa marca. Se curará más rápido si... Ella se tocó el cuello con delicadeza, sintiendo los bordes elevados de la mordedura, sintiendo su calor latir al ritmo de su corazón. Colton, no me des las gracias. Sus palabras sonaron más duras de lo que él pretendía, y dio otro paso atrás, poniendo distancia entre ellos. Ella frunció el ceño, confundida por el cambio repentino. ¿He hecho algo mal? No, nada. Se pasó la mano por el pelo y ella vio que le temblaba ligeramente. Es solo que ha sido un error. Esa palabra otra vez, por segunda vez en un día, le dolió más de lo que debería haberle dolido viniendo de un casi desconocido. Dijiste que me ayudarías. Su voz sonó débil y se odió a sí misma por ello. Odiaba sentir el escozor detrás de los ojos, la opresión en la garganta. Se suponía que esto era una transacción, algo sencillo, un medio para alcanzar un fin. No debía importarle que él se arrepintiera. Te ayudé. Y ahora tienes que volver al lugar de donde viniste. Olvida lo que ha pasado. ¿Olvidarlo? Llevo tu marca. ¿Cómo se supone que voy a olvidarlo? Colton apretó la mandíbula.
El vínculo se desvanecerá con el tiempo. Si no lo hacemos, si nos mantenemos alejados el uno del otro, se convertirá en ruido de fondo. Apenas lo sentirás. ¿Es eso lo que quieres? Él no respondió, lo que le dijo todo. Celeste sintió algo frío asentarse en su pecho. Un dolor diferente al que le había infligido Louis, pero dolor al fin y al cabo. Está bien, gracias por tu ayuda. Me voy. Se dio la vuelta para marcharse, pero su voz la detuvo. Celeste, espera. Ella se volvió. La expresión de Colton era conflictiva, dividida entre atraerla hacia él y alejarla. Ten cuidado. La marca. La gente sabrá lo que significa. Lo que hicimos, habrá preguntas. Puedo manejar las preguntas. Estas no. Dio un paso hacia ella, pero luego pareció pensarlo mejor. No soy quien tú crees que soy. No te conozco, dijo ella con sinceridad. Algo se reflejó en su rostro. ¿Alivio o decepción? No sabía decirlo. Bien, que siga siendo así. Entonces se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre las sombras del callejón, dejando a Celeste sola en el patio con la marca de un desconocido en el cuello y un vínculo en el pecho que vibraba con un reconocimiento confuso. Volvió a tocar la marca, sintiendo cómo latía cálida bajo sus dedos. No, no cálida, caliente, viva, como si algo hubiera despertado bajo su piel. Celeste retiró la mano bruscamente y se preguntó con una inquietud fría y creciente qué acababa de hacer. El camino de vuelta a Brackenmore le llevó 3 horas y con cada paso, Celeste sentía todo el peso de sus decisiones recayendo sobre sus hombros. El vínculo con Louis había desaparecido por completo. No podía sentir ni siquiera un susurro de él, y en su lugar estaba el nuevo vínculo con Colton, silencioso pero presente, como un hilo que la conectaba con algo que no podía ver. Intentó no pensar en la forma en que él la había mirado en ese patio, en cómo su voz se había suavizado cuando le dijo que ella se merecía algo mejor, en cómo su mano se había detenido en su cintura como si no quisiera soltarla. No importaba. Él había dejado claro que no quería tener nada que ver con ella. Se habían ayudado mutuamente en un momento de desesperación, y ahora se había acabado. Volvería, recogería sus cosas, se marcharía de Brackenmore y empezaría de nuevo en otro lugar. Intentaría reconstruir una vida que no girara en torno a un hombre que nunca la había querido de verdad. El sol ya se estaba levantando cuando llegó a la casa que había compartido con Louis. La puerta estaba abierta. Siempre lo estaba, y entró en silencio, con la esperanza de evitarlo. Solo necesitaba recoger sus cosas e irse. Pero Louis la estaba esperando en la cocina, con los brazos cruzados y una expresión entre la culpa y la ira. ¿Dónde has estado? Celeste no respondió. Pasó junto a él hacia el dormitorio, pero él la agarró del brazo. Te estoy hablando. Ayer desapareciste. He estado preocupado. Se detuvo de repente y fijó la mirada en su cuello. Ella vio el momento en que él se fijó en la marca. Vio cómo su rostro pasaba de preocupado a horrorizado y luego a furioso en cuestión de segundos. ¿Qué es eso? Su voz era peligrosamente tranquila. Exactamente lo que parece. Has dejado que alguien te marque. No era una pregunta. Has roto nuestro vínculo por completo. ¿En qué pensabas, Celeste? La hipocresía era asombrosa. Celeste liberó su brazo de un tirón. Pensaba que no quería morir por el vínculo que estabas destruyendo. Así que te escapaste y dejaste que un desconocido se detuvo, dilatando las fosas nasales al percibir el aroma del nuevo vínculo. Entrecerró los ojos. ¿Quién? ¿Por qué importa eso? ¿Quién, Celeste? ¿Un desconocido? ¿Alguien de paso? ¿Alguien que estaba dispuesto a ayudarme cuando lo necesitaba? Mantuvo la voz tranquila, distante, incluso cuando algo dentro de ella se rebelaba por reducir lo que había sucedido a algo tan transaccional. Louis la miró como si nunca la hubiera visto antes. Dejaste que un desconocido te marcara. Llamaste a nuestro vínculo de 3 años un error mientras tenías la lengua en la garganta de Lydia. Pues sí, Louis, dejé que un desconocido me marcara. Él se estremeció y, por un momento, ella pensó que tal vez se sentía culpable, pero luego su expresión se endureció. Esto es, ¿tienes idea de lo que has hecho?
¿De lo que pensará la gente? No me importa lo que piense la gente. Bueno, a mí sí. Tengo que vivir aquí. Mi familia, tu familia nunca me quiso aquí. Celeste lo interrumpió. Así que ahora puedes estar con Lidia sin complicaciones. De nada. Pasó junto a él hacia el dormitorio y empezó a sacar la mochila de viaje con la que había llegado hacía 3 años. No tardó mucho en recoger sus cosas. Nunca había deshecho las maletas. Nunca había creído realmente que este lugar fuera su hogar. Louis la siguió, observándola desde la puerta. ¿A dónde irás? Lejos. Celeste. Su voz se suavizó y ella odió lo familiar que le sonaba. No quería que pasara así. Lidia y yo simplemente pasó. Intenté luchar contra ello, pero ella era mejor. Celeste no lo miró mientras doblaba la ropa en su mochila. Más adecuada, de una familia mejor. Todo lo que yo no soy. Eso no es... Finalmente se volvió hacia él y la mirada en sus ojos lo hizo retroceder. ¿Sabes qué es lo peor? Su voz era firme, pero solo por poco. Sabía desde hacía meses que algo iba mal. Sentía que te alejabas, sentía que el vínculo se debilitaba cada vez más. Pero seguí. Se le cortó la respiración y tuvo que hacer una pausa. Tuvo que forzar las palabras para que salieran a pesar de la opresión en la garganta. Seguí poniendo excusas por ti. Seguí diciéndome a mí misma que solo estabas estresado o cansado o que yo estaba siendo paranoica. Me enredé en mis propios pensamientos, tratando de ser lo que necesitabas, tratando de arreglar cualquier cosa que hubiera hecho mal. Ella presionó su mano contra su pecho, donde el vínculo finalmente se había calmado misericordiosamente. Pensé que si me esforzaba más, si te amaba más, me mirarías como solías hacerlo, como la miras a ella. Una lágrima resbaló por su mejilla y ella la secó con enfado. Pero la verdad es más simple que eso, ¿no? Simplemente no me querías. Los dioses nos dieron un vínculo, pero no pudieron hacer que me quisieras. Y yo estaba tan desesperada por creer en algo, en nosotros, en el destino, en cualquier cosa, que me aferré al fantasma de lo que habíamos tenido hasta que no quedó nada de mí. Louis abrió la boca y luego la cerró. No tenía nada que decir. Celeste terminó de hacer las maletas en silencio. Cuando terminó, se echó la mochila al hombro y pasó junto a él sin decir nada más. Cel, espera. No lo hagas. Se detuvo en la puerta. Solo sé feliz con ella. Es lo único que quiero, saber que esto no ha sido en vano. Se marchó antes de que él pudiera responder, saliendo al sol de la mañana sin ningún destino en mente, y con la marca de un extraño ardiendo en su cuello. 2 días después, llegó la citación. Celeste había encontrado alojamiento temporal en una posada para viajeros a 2 territorios de distancia, pagando su habitación a cambio de ayudar en la cocina. No era mucho, pero era suficiente. Había estado considerando sus opciones. Quizás dirigirse al oeste, a las manadas de la costa, o al sur, donde decían que las ciudades estaban llenas de lobos a los que no les importaban los linajes ni los lazos. Llevaba una bandeja con platos cuando llegó el mensajero real, resplandeciente con su armadura ceremonial, marcada con el escudo real, una cabeza de lobo rodeada de hojas plateadas. La sala común se quedó en silencio cuando entró, con todos los ojos siguiendo sus movimientos. «Busco a Celeste de Brackenmore», anunció con voz sonora. Celeste casi deja caer la bandeja. «Soy yo». Los ojos del mensajero la encontraron, la recorrieron rápidamente para evaluarla y luego se fijaron en su cuello, en la marca. Su expresión no cambió, pero ella vio algo brillar en sus ojos. Se le convoca a la capital por orden de Su Majestad, el rey Colton Ashford. Debe acudir de inmediato, se le cubrirán los gastos de viaje y se le proporcionará alojamiento. No hay opción de rechazar la orden. La sala estalló en susurros. Celeste se quedó paralizada, con la bandeja olvidada en sus manos. El rey Colton Ashford. Colton, el desconocido de ojos verdes que la marcó en un patio iluminado por la luna, era el rey Alfa. El mensajero la miraba expectante, esperando una respuesta. A su alrededor, los susurros se habían hecho más fuertes. Celeste dejó la bandeja con manos temblorosas. Ha habido un error. El hombre dijo que se llamaba Colton, pero no dijo que era él.
Su Majestad viaja con nombres comunes cuando se desplaza por los territorios, dijo el mensajero, y ahora había algo casi comprensivo en su tono. Por su propia protección, no se le informó de su identidad. No, no tenía ni idea. Su voz apenas superaba un susurro. La expresión del mensajero se suavizó ligeramente. Entonces, le pido disculpas por la sorpresa. No obstante, la convocatoria sigue en pie. Hay un carruaje esperando fuera. Partiremos en 1 hora. No necesito tiempo para... 1 hora, repitió el mensajero con más firmeza. Su Majestad fue muy claro sobre la urgencia. La mente de Celeste daba vueltas. Le había suplicado al rey Alfa que la marcara. Había llorado en sus brazos mientras él rompía su vínculo. Había sentido la intimidad de su mordisco, la ternura de sus manos, la forma en que la había abrazado como si fuera algo precioso, incluso cuando le dijo que lo olvidara. Y ahora la convocaba a la capital. Era una pesadilla. La marca en su cuello latía cálida, como si respondiera a su angustia. Y ella lo sentía, ese hilo de conexión que se extendía a través de la distancia. No podía decir lo que él estaba sintiendo. No exactamente, pero había algo allí. Tensión, anticipación, tal vez temor. Él estaba tan horrorizado por esto como ella. El viaje a la capital duró 2 días en carruaje real, y fueron los 2 días más largos de la vida de Celeste. El mensajero, cuyo nombre era Marcus, según supo, era educado pero distante, y la trataba con cuidadoso respeto. Ella llevaba la marca del rey, lo que significaba algo, pero era evidente que era una plebeya. Los otros guardias que los acompañaban eran menos sutiles. Los sorprendió mirándola fijamente. Escuchó sus conversaciones en voz baja cuando creían que ella no podía oírlos. Nunca había visto nada igual. Una chica cualquiera de ningún sitio. Quizás sea algún tipo de espía que lo sedujo para acercarse con esa ropa. Por favor, parece que ha estado durmiendo en un establo. Celeste intentó ignorarlos. Intentó concentrarse en el paisaje que se deslizaba por las ventanas del carruaje. Ahora viajaban por el corazón del reino, por territorios de los que solo había oído hablar en historias. Las colinas onduladas dieron paso a densos bosques, que a su vez dieron paso a campos cultivados y pueblos de aspecto próspero. Y entonces, en la tarde del segundo día, lo vio. La capital, Ashford, se alzaba desde el valle como algo salido de un sueño. Los edificios de piedra blanca trepaban por la ladera en elegantes terrazas, con sus agujas reflejando la luz del sol. En la cima se encontraba el palacio, con sus torres altísimas y sus elegantes arcos, rodeado de murallas que lograban parecer a la vez defensivas y hermosas. Celeste nunca había visto nada tan magnífico ni tan intimidante. ¿Es tu primera vez en la capital?, le preguntó Marcus, al ver su mirada de asombro. En realidad, era su primera vez en cualquier lugar. No había querido admitirlo, pero las palabras se le escaparon. Marcus la observó con renovado interés. «Eres de Brackenmore», dijo el mensajero. «Es un territorio fronterizo pequeño e insignificante, sin poder ni influencia reales». Lo había oído tantas veces de la familia de Louis que se lo sabía de memoria. «Iba a decir remoto», dijo Marcus con suavidad. «La capital debe de parecerte abrumadora». Esa es una forma de describirlo. A medida que se acercaban, las calles se llenaban de gente. Lobos de todos los rangos y posiciones llenaban las vías públicas. Comerciantes pregonaban sus mercancías. Nobles con ropas elegantes eran transportados en sillas de manos. Guardias patrullaban en formación. Todos parecían moverse con un propósito, como si pertenecieran a algo más grande que ellos mismos. Celeste nunca se había sentido tan fuera de lugar. El carruaje atravesó las puertas del palacio, pasó junto a los guardias que saludaron con rigor y entró en un patio pavimentado con piedra blanca. Los sirvientes aparecieron inmediatamente moviéndose con eficiencia. «Por aquí, por favor». Una mujer de aspecto severo, vestida con túnicas azul oscuro, dijo, haciendo un gesto a Celeste para que la siguiera. «Su Majestad ha ordenado que se preparen habitaciones para usted en el ala de invitados. Tendrá tiempo para refrescarse antes de...» «¿Antes de qué?»,
La expresión de la mujer no cambió. Antes de que se le presente al rey, por supuesto, el ala de invitados era más lujosa que cualquier otro lugar en el que Celeste se hubiera alojado jamás. Sus habitaciones consistían en una sala de estar con muebles tapizados que parecían demasiado finos para sentarse en ellos, un dormitorio con una cama lo suficientemente grande para 4 personas y un cuarto de baño con una bañera de cobre ya llena de agua humeante. Se le ha proporcionado ropa, dijo la mujer severa, señalando un armario ornamentado. Alguien vendrá a acompañarla al rey en 2 horas. Le sugiero que aproveche el tiempo para ponerse presentable. La puerta se cerró detrás de ella con un clic decidido, dejando a Celeste sola en unas habitaciones dignas de la nobleza, con la marca de un extraño y tratando de no derrumbarse. Se vio en el espejo de cuerpo entero y comprendió el comentario sarcástico de la mujer sobre estar presentable. Su vestido estaba manchado y arrugado por el viaje. Su cabello era una maraña salvaje de rizos oscuros y tenía ojeras por la falta de sueño. Parecía exactamente lo que era. Una don nadie de ningún sitio que se había topado con algo que superaba con creces su comprensión. La marca en su cuello destacaba en marcado contraste, oscura contra su pálida piel, imposible de ocultar o ignorar. Celeste la tocó suavemente, sintiendo el calor que ya le resultaba familiar, sintiendo cómo ese hilo de conexión se tensaba con la conciencia. Él estaba cerca. En algún lugar de este enorme palacio, Colton, el rey Cololton, estaba lo suficientemente cerca como para que el vínculo pudiera sentirlo. ¿Qué le diría? ¿Qué podía decir? Le había suplicado que la marcara, se había quedado en sus brazos mientras él rompía su vínculo de pareja. Había sentido algo pasar entre ellos que aún no podía nombrar, y todo había sido bajo falsos pretextos. Él había mentido sobre quién era. Ella había estado demasiado desesperada como para hacer preguntas, y ahora estaban unidos de una manera que no se podía deshacer, y ella no tenía ni idea de lo que eso significaba, ni de lo que él quería de ella. Celeste se obligó a moverse, a usar el baño, a lavarse la suciedad del viaje. El agua caliente ayudó a aliviar parte de la tensión de sus hombros, pero no pudo tocar el nudo de ansiedad en su pecho. Cuando salió, examinó la ropa que le habían proporcionado. En el armario colgaban varios vestidos, todos ellos mucho más elegantes que cualquier cosa que ella hubiera tenido jamás. Eligió el más sencillo, un vestido azul oscuro con mangas largas y un escote modesto que casi cubría la marca, pero no del todo. El borde superior seguía siendo visible, una clara declaración de lo que había sucedido entre ella y el rey. Estaba intentando peinarse cuando se le hizo un nudo. «Adelante», llamó, esperando ver a la mujer severa. En cambio, era una chica de su misma edad, con ojos brillantes y una sonrisa fácil. Llevaba ropa de sirvienta, pero se comportaba con confianza. «Soy Tessa», dijo alegremente. «Me han enviado para ayudarte a prepararte, aunque, sinceramente, ya has hecho la mayor parte del trabajo». Sus ojos se posaron en la marca del cuello de Celeste y rápidamente se apartaron. «Déjame ayudarte con el pelo, es precioso. Solo tienes que saber cómo trabajar con los rizos en lugar de contra ellos». Celeste se relajó un poco mientras Tessa trabajaba, charlando sobre el palacio y la capital de una manera que no requería respuesta. Era extrañamente reconfortante. «Todo el mundo habla de ti, ¿sabes?», dijo Tessa mientras le recogía algunos mechones de pelo, dejando que el resto cayera en ondas sueltas. «El rey no ha tenido compañera en 3 años, no desde que...» Se detuvo de repente. «¿No desde qué?». Tessa se mordió el labio. «No me corresponde decirlo, pero digamos que Su Majestad tiene sus razones para ser cauteloso». Y luego regresa de uno de sus viajes errantes con una marca ya dada. Y de repente hay una convocatoria y apareces con cara de haber visto un fantasma. Se detuvo de nuevo. «Lo siento, he hablado demasiado». «No pasa nada». Celeste miró a Tessa a los ojos en el espejo. «Realmente no sabía quién era cuando me marcó. Pensé que solo era un lobo errante que se compadeció de ti». La sonrisa de Tessa era amable, comprensiva. Eso es lo que quiere que la gente piense. Por eso viaja con nombres falsos, sin la guardia real, sin ninguna de las pompas.
Quiere ver el reino tal y como es realmente, no la versión que la gente le muestra al rey. ¿Lo hace a menudo? ¿Viajar así? Unas pocas veces al año. Normalmente vuelve con historias, pero nada más. Tessa la miró a los ojos con intención. Nada como tú. Otro golpe en la puerta los interrumpió. La mujer severa de antes estaba en la entrada. Es la hora, dijo. Su Majestad está esperando. El paseo por el palacio fue un torbellino de pasillos de mármol, techos altísimos y gente hermosa que se detenía a mirar cuando Celeste pasaba. La marca en su cuello parecía arder más con cada paso. El vínculo se tensaba hasta que podía sentirlo como un faro delante de ella. Se detuvieron ante una puerta ornamentada custodiada por dos soldados con armadura ceremonial. Su estudio privado, dijo la mujer severa, quiere verte a solas primero, antes de que, hizo una pausa, antes de que las cosas se compliquen. Los guardias abrieron las puertas y Celeste entró. El estudio era más pequeño de lo que esperaba, más íntimo. Las paredes estaban cubiertas de libros. Había mapas extendidos sobre un gran escritorio y las ventanas daban a la ciudad. Era el tipo de habitación que hablaba de largas horas de trabajo, de una persona que se tomaba sus responsabilidades muy en serio. Y de pie junto a la ventana, recortado contra la luz de la tarde, estaba Colton. Se giró cuando ella entró y durante un momento se limitaron a mirarse. Parecía diferente a la luz del día, en su propio espacio. Seguía vistiendo ropa sencilla, sin corona ni túnicas formales, pero ya no podía ocultar lo que era. Su porte, la autoridad en su actitud, el peso del mando en sus ojos. Era un hombre acostumbrado a que le obedecieran, acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de vidas. Pero también había algo más, algo que parecía arrepentimiento o tal vez miedo. Celeste, dijo, y su nombre en su voz le provocó un escalofrío involuntario. El vínculo lo reconoció, le respondió, y ella sintió esa atracción hacia él que había estado tratando de ignorar durante 3 días. Su Majestad. No estaba segura de si debía hacer una reverencia. ¿Cuál era el protocolo? Se conformó con un pequeño gesto con la cabeza. Algo brilló en su rostro. Quizás dolor. No. Por favor. Tú no. ¿Cómo debo llamarte entonces? La pregunta salió más baja de lo que ella pretendía. No me dijiste quién eras. Lo que eras, pensé. Se detuvo, sin estar siquiera segura de lo que había pensado en su momento de desesperación. Que él era solo un viajero, un pícaro, alguien tan perdido como ella. Colton cruzó la sala hacia ella y Celeste tuvo que obligarse a no dar un paso atrás. Pensé que lo sabías desde el principio, cuando te acercaste a mí en la taberna, pensé. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el verde de sus ojos, ver la tensión en su mandíbula. Pensé que intentabas atraparme, seducir al rey por estatus o poder o... Pero entonces vi tu rostro. Vi cómo se rompía el vínculo dentro de ti, y supe que no tenías ni idea de quién era yo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer? Porque no me habrías dejado ayudarte si lo hubieras sabido. Su voz era tranquila, pero intensa. Habrías tenido demasiado miedo, demasiado preocupada por lo que significaba, y necesitabas ayuda desesperadamente. Podías sentir cómo te morías, Celeste, sentir cómo el vínculo te destrozaba. Así que tomé una decisión. No lo entiendo, dijo ella en voz baja. ¿Por qué me has llamado aquí? ¿Es que he hecho algo mal? El pánico en su voz debió de notarse, porque su expresión se suavizó de inmediato. No, nada de eso. Colton apretó la mandíbula y ella pudo ver que estaba luchando con algo. Alguien nos vio esa noche en el patio. No me reconocieron, pero reconocieron el ritual de marcado. Se corrió la voz de que el rey había marcado a alguien durante su viaje. Mi consejo me exigió que te trajera aquí, que... Se detuvo, incapaz de terminar. Su corazón latía ahora con fuerza, y el miedo se acumulaba en su estómago. ¿Que hiciera qué? Que te reclamara como es debido, o que rompiera el vínculo por completo. Las palabras le cortaron la respiración. Romperlo. La idea de pasar por eso otra vez,
de perder otro vínculo, incluso este nuevo y extraño que apenas comprendía, la hacía sentir mal. Hay formas, rituales peligrosos. Pero él apartó la mirada y ella creyó ver un destello de dolor en su rostro. Les dije que primero tenía que reunirme contigo para explicarte la situación y darte una opción. ¿Una opción? Su voz sonó débil. Bajó la mirada hacia sus manos y las entrelazó nerviosamente. Yo no soy, quiero decir, tú eres el rey. Yo no soy nadie. Decidas lo que decidas. Yo, se calló, sin saber cómo terminar la frase. Una parte de ella quería decir que lo entendería si él decidía romperlo. Pero otra parte, la parte que sentía el cálido latido de su marca en su cuello, la que recordaba lo segura que se había sentido en sus brazos, no quería eso en absoluto. Tenía demasiado miedo de mirarlo, demasiado miedo de que él viera la verdad escrita en su rostro. Él dio un paso más hacia ella y ahora podía sentir el calor que irradiaba. Podía oler ese aroma a aire frío de montaña y humo de leña que se había grabado en su memoria. La marca crea un vínculo, Celeste. Lo sabes. Y los vínculos, incluso los nuestros, significan algo. Te dan derechos, protección. Ahora mismo no eres mi súbdita. Eres mía. La palabra sonó áspera, posesiva, e inmediatamente pareció arrepentirse. Es decir, el vínculo te convierte en mía a los ojos de la ley, lo que significa que tienes derecho a rechazarlo y a alejarte de todo este lío. Te traje aquí para darte esa opción, no para quitártela. ¿Y si no quiero alejarme? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Colton la miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Celeste, su nombre salió áspero, casi dolorido. Levantó la mano como para tocarle la cara, pero luego pareció pensarlo mejor y la dejó caer. ¿Entiendes en lo que te estarías metiendo? La vida que tendrías, ya que él no parecía capaz de decirlo. La gente esperaría que estuvieras a mi lado. Analizarían todo lo que hicieras, cada palabra que dijeras. Te destrozarían por no ser de noble cuna, por no ser suficiente. Ella terminó. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Que no soy suficiente para un rey. No, Celeste, no es eso lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es? Colton acortó la distancia que los separaba y de repente estaba allí, tan cerca que podía tocarla, mirándola con esos imposibles ojos verdes. Quiero decir que ya te han hecho daño, que alguien que se suponía que te quería te ha dicho que no eres suficiente, y yo no. Su voz se quebró ligeramente. No quiero ser otra persona que te haga eso. A Celeste se le hizo un nudo en la garganta. ¿Crees que mantenerme a distancia es protegerme? Creo que darte una opción es protegerte. Una opción real, no la decisión desesperada que tomaste en ese patio. Yo tomé esa decisión, dijo Celeste, levantando la barbilla. Desesperada o no, fue mía. Y no me arrepiento. Deberías. Pero incluso mientras lo decía, levantó la mano y le acarició la mejilla con tanta suavidad que le hizo doler el pecho. Celeste, deberías arrepentirte de todo. Bueno, pues no. Ahora temblaba, pero no se apartó. ¿Y tú? Su pulgar recorrió su mandíbula y ella vio la lucha en sus ojos. Debería, dijo finalmente. Pero no lo hago, y ese es el problema. El vínculo entre ellos se encendió con calidez, respondiendo a la proximidad, al contacto, a la confesión. Celeste sintió que su lobo se alzaba, sintió esa atracción hacia él que cada vez le resultaba más difícil resistir. ¿Qué te pasó?, preguntó en voz baja. Antes de que Tessa dijera, no has tenido una compañera en 3 años, que tienes razones para ser cauteloso. La mano de Colton se apartó y él dio un paso atrás. La pérdida de su contacto se sintió como un dolor físico. Se llamaba Iris, dijo después de un largo momento. Nos emparejaron cuando yo tenía 25 años. Un acuerdo político. Su familia tenía las alianzas militares que yo necesitaba para asegurar las fronteras del norte. Intentamos que funcionara. Se volvió hacia la ventana, su perfil se recortaba contra la luz, pero ella no me quería. Quería la corona, el poder, y cuando se dio cuenta de que yo no sería el tipo de rey que ella podría controlar, se cayó. ¿Qué hizo ella? Intentó envenenarme, hizo que pareciera una enfermedad.
Habría funcionado si mi capitán de la guardia no se hubiera dado cuenta de que los síntomas coincidían con los de una hierba concreta que crece en los territorios del sur. Su voz era plana, sin emoción, pero Celeste podía sentir el dolor que había debajo. Ahora está exiliada, casada con un señor menor al que no le importa su pasado, siempre y cuando la dote sea suficiente. Y yo he estado sola, terminó Celeste, cautelosa, negándome a confiar en nadie. Sí, él la miró por encima del hombro, y entonces te encontré llorando en una taberna porque tu pareja había elegido a otra persona, tan destrozada, desesperada y sincera al respecto. No querías nada de mí, solo ayuda. Ni siquiera sabías quién era yo. Y ahora lo sé, dijo Celeste, y sigo sin querer nada de ti, excepto... Se detuvo sin saber cómo terminar. La verdad parecía peligrosa, pero la dijo de todos modos, excepto para entender qué hay entre nosotros, porque parece más que un vínculo creado para romper otro. Parece... Apretó la mano contra el pecho, donde el vínculo zumbaba cálido y vivo. Parece real. Colton se volvió completamente hacia ella, y la mirada en sus dos ojos era tan intensa que le robó el aliento. Anhelo, miedo, algo que parecía casi asombro. Se siente real, admitió en voz baja, y eso me aterroriza. ¿Por qué? Levantó la mano y la mantuvo cerca de su rostro, como si temiera que ella desapareciera si la tocaba. Porque si esto es real, entonces tengo algo que perder. Con Iris, perderla fue un revés político. Perderte a ti, eso me destruiría. El corazón de Celeste se encogió ante la cruda confesión. Entonces no me pierdas, dijo ella en voz baja, extendiendo la mano. Estoy aquí y no voy a ir a ninguna parte a menos que tú me eches. Su voz se estabilizó. ¿Y si lo intentamos? Ver dónde nos lleva esto sin decidir el final antes incluso de empezar. Colton miró su mano extendida como si fuera a la vez la salvación y la condenación. No sabes lo que estás pidiendo. Entonces dímelo, explícamelo. Todo. La política, las expectativas, el peligro, y luego déjame decidir si todavía quiero intentarlo. Durante un largo momento no se movió. Luego, lentamente, tomó su mano. El contacto hizo que una sensación de calidez inundara el vínculo. Una sensación de luminosidad que les hizo a ambos inhalar bruscamente. Sus ojos se encontraron y Celeste vio reflejada su propia sorpresa. Esto es una locura, dijo Colton, pero sus dedos se apretaron alrededor de los de ella, y ahora había algo feroz en sus ojos. Se estaba tomando una decisión. Probablemente, mi consejo va a perder la cabeza, y hay una cumbre real que comienza en 2 semanas. Todas las manadas importantes estarán aquí, incluido Louis, concluyó Celeste, con un nudo en el estómago. Él estará aquí. Sí, como parte de la delegación de Brackenmore. La otra mano de Colton se levantó para acariciar su rostro, lo que significa que todos verán esta marca. Sabremos lo que significa. Te veremos de pie a mi lado. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que esté a tu lado? Apretó la mandíbula y por un momento ella vio la lucha reflejada en su rostro. Lo que yo quiera no importa si te pone en peligro. Su pulgar rozó su pómulo, con un contacto dolorosamente suave. Cuando estoy cerca de ti, puedo respirar correctamente por primera vez en 3 años. Cuando te fuiste de ese patio, supe que había cometido un error. Y cuando el mensajero me dijo que te había encontrado, se detuvo y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo estremecerse. Quiero esto, te quiero a ti, pero la vida que te ofrezco no es segura, Celeste. La corte está llena de gente como Iris, gente que te verá como una debilidad que explotar, una herramienta que usar contra mí. Intentarán hacerte daño para hacerme daño a mí. Y necesito saber que lo entiendes antes de ser tan egoísta como para pedirte que te quedes. Entonces demuéstramelo. Ella dijo, tienes 2 semanas antes de la cumbre. Demuéstrame lo que significa ser lo que sea que soy para ti, y decidiré si puedo soportarlo. Algo cambió en la expresión de Colton, alivio mezclado con determinación. De acuerdo, 2 semanas, pero Celeste se inclinó hacia ella
con la frente casi tocando la de ella. Si en algún momento es demasiado, dímelo, y terminaremos esto limpiamente, sin vergüenza, sin culpas, solo una decisión mutua de que no estaba destinado a ser, y sí está destinado a ser. Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Los ojos de Colton buscaron los de ella, y lo que vio allí hizo que su corazón se acelerara. Entonces lo resolveremos juntos. Se apartó antes de que ella pudiera responder, pero no le soltó la mano. Vamos, debería presentarte a Marcus como es debido. Él es quien me salvó de Iris. Lo verás mucho durante las próximas 2 semanas. Es bueno manteniendo a la gente con vida. Es reconfortante. La sonrisa de Colton era pequeña, pero sincera. Bienvenida a la vida en la corte, Celeste. A partir de ahora, todo será más extraño. Las 2 semanas pasaron en un torbellino de lecciones y momentos robados. Tessa se convirtió en la guía de Celeste a través del laberinto de la política de la corte, enseñándole a qué nobles debía evitar, qué costumbres eran importantes y qué reglas se podían saltar. Marcus le enseñó defensa personal, insistiendo en que cualquiera que estuviera cerca del rey debía saber cómo protegerse. Y Colton Colton le mostró lo que significaba enamorarse de alguien que entendía lo que era estar destrozado. Daban paseos por los jardines del palacio al amanecer, antes de que nadie más se despertara. Él le hablaba del peso de la corona, de la soledad de tomar decisiones que afectaban a miles de vidas. Ella le habló de crecer sin raíces, de no sentirse nunca parte de ningún lugar. No se tocaban mucho, ambos seguían siendo demasiado cautelosos, demasiado temerosos, pero el vínculo entre ellos se hacía más fuerte con cada confidencia compartida. Me preguntaste qué pasó con Iris, dijo Colton una mañana mientras estaban sentados junto a una fuente. Pero nunca me contaste cómo era con Louis antes de que se rompiera. Celeste observaba el agua caer sobre la piedra. Era como vivir con una puerta entreabierta. Seguía pensando que si me esforzaba más, lo amaba más, encajaba mejor, la puerta se abriría del todo. Pero nunca fue así. Él siempre se reservaba algo, siempre me comparaba con un ideal al que yo nunca podría llegar. Ella lo miró. ¿Te sentías así con Iris? Sí. Como si estuviera interpretando un papel. Ella me sonreía al otro lado de la mesa y yo pensaba, no te conozco en absoluto. Sus dedos encontraron los de ella en el banco de piedra. Contigo es diferente. Te miro y pienso, ahí estás. Su pulgar trazó círculos en el dorso de la mano de ella. El gesto era a la vez tranquilizador y posesivo. Sea lo que hay entre nosotros, un desvanecimiento, una casualidad o algo que ninguno de los dos había planeado, quiero descubrirlo contigo. Cada parte de ello, pero la paz no podía durar. Los delegados de la cumbre comenzaron a llegar, y con ellos el peso del escrutinio. Nobles que nunca habían prestado atención a Celeste aparecieron de repente por todas partes, evaluando su valía, susurrando detrás de sus abanicos. Ella sentía su juicio como algo físico, la forma en que miraban sus vestidos sencillos, sus modales comunes, la marca en su cuello que se negaba a ocultar. Y entonces, la noche antes de que la cumbre comenzara oficialmente, llegó Louis. Celeste estaba en el gran salón cuando lo sintió. El fantasma del antiguo Bond, un dolor fantasmal donde antes había algo. Levantó la vista y lo vio de pie en la entrada con Lydia. Del brazo, ambos vestidos con trajes formales, pareciendo la pareja perfecta. Sus miradas se cruzaron a través del espacio abarrotado. Louis palideció. Celeste. Susurró su nombre como una pregunta. Antes de que pudiera responder, sintió calor en la espalda. Colton se había materializado a su lado, con las manos en su cintura con una posesividad casual. Louis de Brackenmore, dijo Colton, con una voz lo suficientemente autoritaria como para recordar a todos quién era exactamente. Bienvenido a la capital. Creo que no nos han presentado formalmente. La mirada de Louis se posó en el rey, luego en la mano de Celeste en su cintura y por último en la marca de su cuello. Ella observó, comprendiendo lo que sucedía, y vio cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la incredulidad y a algo que se parecía peligrosamente a la ira.
Majestad, logró decir Louis, inclinándose con rigidez. Es un honor. ¿De verdad? El tono de Colton era suave, pero Celeste percibió la dureza que se escondía tras él. Tengo entendido que tú y Celeste estabais unidos anteriormente. El salón se había quedado en silencio. Ahora todos miraban. Lo estábamos, dijo Louis con cautela, pero ese vínculo terminó. Los dedos de Colton se tensaron ligeramente alrededor de la cintura de Celeste. Qué momento tan interesante para rechazar a tu pareja y luego aparecer en mi corte con tu nueva compañera. Apenas unas semanas después, Lydia se movió incómoda. Su padre, Beta Cooper, dio un paso adelante con una sonrisa de político. Majestad, mi hija y Louis están verdaderamente unidos. Su conexión es genuina. Estoy seguro de ello, interrumpió Colton con suavidad. Al igual que estoy seguro de que usted comprende que Celeste está ahora bajo mi protección, ya que lleva mi marca y está a mi lado. La implicación era clara. Si la tocas, tendrás que responder ante mí. La sonrisa de Cooper se tensó. Por supuesto, Majestad. No pretendemos faltarle al respeto, pero Celeste vio algo brillar en sus ojos, algo calculador. La cumbre comenzó al día siguiente y con ella llegaron los ataques. Al principio fueron sutiles, susurros sobre la sangre común de Celeste, preguntas sobre la legitimidad de un vínculo formado tan apresuradamente, sugerencias de que tal vez el rey había sido seducido, manipulado, atrapado por una mujer desesperada que buscaba estatus. Beta Cooper estaba detrás de la mayor parte de ello. Celeste se enteró de que los espías de Marcus informaron de que se había estado reuniendo con otros nobles, formando una coalición de aquellos que se oponían a la elección del rey. Su plan era sencillo: desacreditar a Celeste tan a fondo que Colton no tuviera más remedio que romper el vínculo y, a continuación, colocar a Lydia, noble, con contactos y aceptable, como la alternativa adecuada. Va a hacer algo en la ceremonia de unión, les dijo Marcus 3 días antes del evento final de la cumbre. Hemos interceptado mensajes. Planea cuestionar públicamente la legitimidad de vuestro vínculo y forzar una votación entre las manadas reunidas. Celeste se sintió mal. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí, dijo Colton, apretando la mandíbula. Las antiguas leyes permiten a los líderes de las manadas cuestionar un vínculo real si creen que amenaza la estabilidad del reino. No se ha invocado en 200 años, pero yo soy plebeya y me he vinculado en circunstancias inusuales, terminó Celeste en voz baja. Soy un blanco fácil. El dolor que se reflejó en su rostro fue inmediato. No eres un blanco, eres... Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Luego, con más suavidad, tenemos opciones. Puedo protegerte mejor si rompemos el vínculo, enviarte a un lugar seguro con recursos. Un nuevo nombre. No. La palabra salió más débil de lo que ella pretendía, pero no menos firme. No voy a huir, no de esto. Celeste, si Cooper nos desafía y gana, lo afrontaremos juntos. Ella lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza. Estas últimas semanas contigo, los paseos por el jardín, las cenas tranquilas, la forma en que me escuchas cuando hablo de cosas que a nadie más le importan. Se le quebró la voz. Nunca antes me había sentido así, ni siquiera con Louis, cuando el vínculo era nuevo y pensaba que significaba algo. Las manos de Colton encontraron las de ella y las sostuvieron con cuidado. ¿Cómo te sentías? Como si importara, no por un vínculo o un deber, o por lo que puedo darte. Respiró temblorosamente. Como si vieras todas las partes rotas de mí y no intentaras arreglarlas ni ocultarlas. Simplemente les haces ese espacio. Para mí. Las palabras salían ahora a borbotones y ella no podía detenerlas. Y tal vez sea demasiado pronto. Tal vez no debería sentirme así cuando todo es tan complicado. Pero cuando pienso en romper este vínculo, en no volver a verte nunca más, sus ojos ardían con lágrimas contenidas. Duele más que cualquier cosa que Luis haya hecho, porque perderte significaría perder algo real, algo que yo elegí. Celeste, su nombre era apenas un susurro. Estoy enamorada de ti, dijo, y esa confesión le produjo tanto alivio como terror.
No sé exactamente cuándo ocurrió, pero sé que prefiero enfrentarme a lo que Cooper nos depare antes que pasar el resto de mi vida preguntándome qué podríamos haber sido. Durante un largo momento, Colton se limitó a mirarla, con los ojos brillantes de emoción. ¿Crees que estás rota?, dijo finalmente, con voz áspera. Pero eres la persona más valiente que he conocido. Estás aquí delante de mí diciéndome que me quieres cuando tienes todas las razones para proteger tu corazón. Cuando yo no te he dado más que razones para dudar. Tú me lo has dado todo. Ella le interrumpió suavemente. Me has dado honestidad, paciencia, la libertad de elegir. Le apretó las manos. Me has dado tu persona, tu verdadero yo, no el rey que todos ven. Algo en él pareció romperse, o tal vez finalmente sanar. La atrajo hacia él con un sonido que era mitad gruñido, mitad rendición, deslizando una mano entre su cabello mientras la otra rodeaba su cintura. Celeste, susurró contra sus labios. Su nombre era a la vez una plegaria y una reivindicación. Luego la besó. Fueron semanas de contención destrozadas, de distancia cuidadosamente mantenida, colapsando en una necesidad desesperada. Su boca se movió contra la de ella como si intentara memorizarla, consumirla, demostrarles a ambos que esto era real. El vínculo entre ellos no solo se encendió, ardió, cantando a través de sus venas con una certeza que la hizo jadear contra su boca. Ella le agarró los hombros, besándolo con igual fervor, volcando todo lo que sentía en ese beso. Todo el miedo, la esperanza y el amor que ella había tenido demasiado miedo de nombrar. Su mano se tensó en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso, y ella sintió el temblor que lo recorría, el control apenas contenido. Cuando finalmente se separaron, él no la soltó. En cambio, presionó su frente contra la de ella, acariciando su mandíbula con el pulgar con una ternura dolorosa. «Te amo», dijo, y su voz estaba destrozada, cruda por la emoción. «Te amo tanto que apenas puedo pensar con claridad cuando estás cerca de mí. Te amo tanto que la idea de perderte me hace querer quemar el mundo». Sus manos le ahuecaron el rostro, inclinándolo para que ella tuviera que encontrarse con su mirada ardiente. «No estás rota, no eres común, no eres un error ni una debilidad ni nada menos que extraordinaria. Eres mía, mi compañera, mi elección, mi futuro». Ella sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Colton, debería habértelo dicho hace semanas», continuó él, secándole las lágrimas con el pulgar. «Debería habértelo dicho en el momento en que me di cuenta de que me estaba enamorando. Pero tenía miedo. Miedo de que pensaras que solo era el vínculo, o el deber, o algo menos de lo que es». Le besó la frente, las mejillas, la comisura de los labios. «Esto es real, Celeste. Tú y yo. Entonces, ¿qué hacemos?», susurró ella contra sus labios, mientras sus ojos se oscurecían con algo feroz y protector. «Luchamos. Les mostramos exactamente quién eres. Quiénes somos juntos». La besó de nuevo, esta vez más suavemente, pero con la misma intensidad. «Y ganaremos». La ceremonia de unión tuvo lugar en el gran salón con cientos de testigos de todas las manadas importantes. Debería haber sido una celebración, un reconocimiento formal de la pareja elegida por el rey. En cambio, parecía como si fueran a la batalla. Celeste llevaba un vestido de color verde intenso que resaltaba el color de los ojos de Colton, y su cabello estaba peinado con elegantes trenzas que dejaban visible la marca de su cuello. Mantuvo la cabeza alta mientras entraban, con la cálida mano de Colton entre las suyas, negándose a mostrar el miedo que le revoloteaba en el estómago. La ceremonia en sí fue preciosa. Palabras antiguas pronunciadas en la lengua antigua, el intercambio de votos, la presentación formal a las manadas reunidas. Y entonces, justo cuando estaba a punto de impartirse la bendición final, Beta Cooper se puso de pie. «Invoqué el derecho de desafío», declaró, con voz que resonó en toda la sala, «por considerar que este vínculo amenaza la estabilidad del reino». Se oyeron exclamaciones de sorpresa. Colton le apretó la mano con fuerza. «Explique sus razones», dijo el anciano, con su rostro arrugado por la edad. Cooper dio un paso adelante.
La doncella del rey es una plebeya sin afiliación a ninguna manada, sin apellido, sin conexiones políticas. Hace apenas unas semanas estaba unida a otro hombre, un vínculo que terminó en escándalo, y las circunstancias de su unión con su majestad sugieren más desesperación que una conexión genuina. Miró directamente a Celeste. Dime, ¿sabías quién era él cuando le rogaste que te marcara? La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Celeste. Había llegado el momento en el que podía mentir, intentar salvar algo de dignidad o decir la verdad y dejar que la juzgaran por ello. Pensó en Colton abrazándola en aquel patio, en la forma en que la había mirado como si mereciera la pena salvarla, en las últimas 2 semanas en las que se había enamorado de alguien que la veía tal y como era y la había elegido de todos modos. No, dijo con voz firme. No sabía que era el rey. Me estaba muriendo por un vínculo roto, necesitaba ayuda desesperadamente y él tuvo la amabilidad de prestármela. No supe quién era hasta después. Los susurros estallaron. La sonrisa de Cooper era triunfante. Así que admites que sedujiste al rey bajo falsos pretextos. Admito, interrumpió Coles alzando la voz, que encontré a un hombre que me vio derrumbarme y decidió ayudarme. ¿Quién podría haberse marchado y no lo hizo? ¿Quién me marcó sabiendo que eso complicaría su vida porque no podía soportar verme sufrir? Miró directamente a Cooper. La cuestión no es si soy digna de él. La cuestión es por qué estás tan desesperado por impedir este vínculo que estás dispuesto a resucitar leyes de hace 200 años para desafiarlo. Porque Cooper comenzó porque quieres que tu hija ocupe el trono. Colton interrumpió con voz fría. Porque has estado formando una coalición de nobles que se oponen a mis políticas y pensaste que poner a Lydia a mi lado te daría el control. Dio un paso adelante y soltó la mano de Celeste. ¿Creías que no sabía que mi capitán de la guardia no ha estado siguiendo tus movimientos, tus reuniones, tus planes? Cooper palideció. Tienes razón en que Celeste es plebeya y de nacimiento. Colton continuó. Tienes razón en que nuestro vínculo se formó en circunstancias inusuales, pero te equivocas sobre lo que hace a una buena reina. Se volvió para mirar a las manadas reunidas. He pasado 3 años siendo cauteloso, manteniendo a todos a distancia, negándome a confiar, negándome a sentir, porque me aterrorizaba volver a sufrir. Y entonces conocí a alguien que estaba tan destrozada como yo, tan asustada como yo. Y ella me enseñó que estar destrozado no significa no valer nada. Volvió a coger la mano de Celeste y la atrajo hacia él. Ella es más fuerte que la mitad de los nobles de esta sala, más inteligente que la mayoría. Y ella me ve de verdad, no como una corona o un título, sino como una persona. Eso es lo que la hace digna. No su linaje, ni sus conexiones, sino su corazón. Esto es muy irregular. Cooper lo intentó de nuevo. También lo es intentar un golpe político a través del matrimonio, dijo Marcus, dando un paso adelante. Tenemos pruebas, Beta Cooper. Mensajes entre usted y los pactos del sur, planes para desafiar la autoridad del rey, promesas de poder y posición si apoyan la reclamación de su hija. Miró al anciano superior. Acuso formalmente a Beta Cooper de conspiración y traición. La sala estalló en caos. Los guardias se movieron para contener a Cooper, que protestaba en voz alta. Lydia lloraba, mirando con confusión a su padre y a Louis. Y Louis miraba a Celeste con algo parecido al arrepentimiento. Lo siento, articuló con los labios. Celeste no sintió nada. Ni ira ni satisfacción, solo una tranquila certeza de que estaba exactamente donde debía estar. El anciano supremo pidió orden y tras mucha deliberación, dictaminó que la impugnación era inválida, presentada de mala fe por alguien con motivos ocultos. Cooper fue destituido de su cargo y exiliado. Lydia, considerada inocente de las intrigas de su padre, fue enviada de vuelta a Brackenmore en desgracia, y Celeste fue reconocida formalmente como la compañera elegida por el rey. Esa noche, después de que el caos se hubiera calmado y los últimos delegados se hubieran retirado, Celeste encontró a Colton en el balcón fuera de sus aposentos.
Estaba mirando a la luna con su perfil nítido a la luz plateada. ¿Ya te has arrepentido?, preguntó ella en voz baja. Él se volvió y la sonrisa que se dibujó en su rostro era genuina, cálida, libre de las barreras que había mantenido durante tanto tiempo. Ni un poco. Le tendió la mano. «Ven aquí». Ella se acercó a él y dejó que la abrazara. El vínculo entre ellos vibraba de satisfacción. Todo estaba en orden. «Lo que dije allí era en serio», murmuró Colton contra su cabello. «Lo de que me vieras, nadie más lo había hecho nunca. Yo también lo decía en serio», respondió Celeste. «Lo de amarte». Él se apartó lo justo para mirarla a la cara y le acarició la mejilla con la mano. «Pasé años temiendo esto, temiendo sentir algo real. Y entonces apareciste en mi vida, llorando en una taberna, y no pude evitarlo. Algunos dirían que yo te salvé, en realidad. Lo hiciste», la besó suavemente. «Sin duda lo hiciste». «Entonces», dijo ella finalmente, «¿qué pasa ahora?». La sonrisa de Colton se volvió maliciosa. «Ahora aprenderás todas las partes realmente terribles de ser reina. Las reuniones interminables, las cenas formales, la forma en que los nobles intentarán utilizarte para su propio beneficio. Suena horrible. Lo es». La besó de nuevo, esta vez más profundamente. «Pero me tendrás a mí, por lo que eso valga». «Vale todo», dijo Celeste, y lo decía en serio porque había comenzado este viaje destrozada, desesperada, convencida de que no valía nada. Y había encontrado a alguien que miró todos sus pedazos rotos y dijo: «Sí, tú siempre tú. Muchas gracias por escuchar. ¿Desde dónde nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Me encanta conocer tu opinión y si quieres apoyarme, suscríbete».